Actualmente trabajo en S21 en el departamento de e-crime. Durante estos años he estado dedicado principalmente a temas de malware y últimamente más todavía. Así que vamos allá. ¿De qué vamos a hablar en la charla? Pues vamos a hablar de Zeus, lógicamente no del dios griego, sino del troyano que seguro que todos habéis oído hablar alguna vez. Y lo que pasa que últimamente parece que ya no es quien era, debido a una serie de golpes que durante todo este tiempo pues le han ido dando, aunque a partir del código fuente que se filtró, pues sigue siendo uno de los troyanos que más guerra y que más siguen apareciendo actualmente. No solo Zeus, sino también sus variantes. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Pues vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de Zeus. Vamos a estudiar las bases sobre las que se asienta, principalmente a bajo nivel, aunque tampoco demasiado. Y lo vamos a comparar con las distintas variantes que han ido apareciendo. ¿Se ha quedado tocado? Se ha quedado tocado. No es la primera vez que pasa. Bueno, como os decía, pues nos vamos a centrar principalmente en la afectación, en cómo extraer esa afectación, los cambios que ha habido en ese sentido, y en la comunicación. Ambos aspectos son los que más nos interesan de cara a controlar las distintas botnets, para sacar la afectación y los diferentes ataques que pueden realizar contra nuestros clientes. Y bueno, más que nada también quiero que quede un poco recogido en un único sitio para que pueda ser consultable si algún día lo necesitáis y podáis tirar de ella. Esto es un poco el índice que vamos a ver. Empezamos con una pequeña historia sobre él. Zeus se descubrió ya en 2006 y empezó siendo un recolector genérico de datos empaquetado con UPX. Algo sencillo, pero que posteriormente le fueron añadiendo funcionalidades pues, de keylogin, de captura de pantalla, etc. Y fue en 2007 cuando apareció el primer builder el que le dio realmente éxito al troyano, ya que el builder era capaz de generar unos binarios únicos, prácticamente indetectables, y al final se convirtió en la vía de entrega de este troyano. Hasta 2009 hubo poca evolución en la parte que a nosotros nos interesa. Ahí, bueno, dejo un enlace en el que viene recogido todos los cambios que hubo en el historial del troyano. Hasta 2009 que aparece la versión 1.3, cuya principal novedad era que mantenía el fichero de configuración en memoria. Hasta entonces la versión 1.2 estuvo mucho tiempo, es la que más se asentó y fue la más popular hasta que apareció la versión 2.0 a finales de ese mismo año. Durante un tiempo estuvieron conviviendo ambas versiones hasta que al final ya la versión 2 es la que finalmente se asentó del todo. Otro de los hitos en la historia de Zeus
Aquí creo que Marc ya os ha contado algo, aunque me he perdido la mayor parte de la charla. Pero bueno, otro de los hitos fue que Zeus, en septiembre de 2010, S21 descubrió el primer ataque contra el segundo factor de autenticación basado en móvil, y no es que fuera un troyano dedicado para móvil, no es que fuera desarrollado un Zeus para móvil, sino que simplemente era un módulo que usaban en las inyecciones que creo que Marc ha explicado. Y nada más, era solo eso, pero bueno, era el primer ataque de este tipo y Zeus fue el primero en usarlo. Luego llegamos a la filtración, un poco cómo se desarrolló. Y es que en octubre de 2010 ya aparece una variante que es previa al leak, que en principio se conoció como LeakArt y que posteriormente se convertiría en la actual Murofet. Por entonces, bueno, se rumoreaba que había habido una posible compra del código fuente, o que era el mismo autor del Zeus el que estaba detrás. A finales de 2010, de ese mismo año, también se rumoreaba que había cedido el mantenimiento del código a su gran rival hasta la fecha, que era Gribodemon, el creador de SpyEye, cosa que al final nunca se llegó a consolidar del todo la esperada fusión de ambos troyanos, pero al menos sí que llegó a haber algún plugin usado por SpyEye, pero que incorporaba código de Zeus, pero nada más allá de eso. Finalmente, bueno, el 28 de marzo de 2011 apareció un fichero RAR con contraseña que supuestamente tenía el código fuente de Zeus. Y ya pues un mes después se filtra la versión completa de la versión 2.089 de Zeus. Bueno, es un timeline en el que se puede ver las distintas versiones 1X del troyano, como van separadas. Y aquí se produce el leak del código fuente, viendo claramente cómo a raíz de eso se produce una explosión de variantes, que todas estas variantes no son más que muestras que hemos ido viendo nosotros, que puede haber habido más, pero he recopilado aquí las que hemos visto nosotros y es un poco lo que vamos a ver ahora, las distintas diferencias que ha habido entre ellas. Antes de la variante también se puede apreciar cómo aparece LeakArt, que es el que os he comentado ahora mismo, el plugin de SpyEye, y dos muestras por aquí que nosotros hemos llamado como nos ha dado la gana y que eran un síntoma más de pruebas con el código fuente que otra cosa, pero es a partir del filtrado cuando aparece todo lo demás. Antes de hablar de las diferencias, vamos a ver un poco las bases sobre las que se asienta, tanto la versión 1, aunque nos da un poco igual porque ya se puede considerar deprecada, y luego la versión 2. La versión 1 pues, incorporaba todas las características que posteriormente ha hecho que se convirtieran en estándar para otros troyanos, como el uso pues, de un panel de control HTTP, actualización de configuración, actualización del binario, capacidad de inyección HTML, redirección, capturas de pantalla, robo de certificados, corrupción del sistema, lo que alguna vez nos dio alguna anécdota a la hora de analizar algún ordenador de algún cliente. Y en el caso de las versiones 1, además, usaban técnicas de ocultación. Los ficheros del troyano se ocultaban en el sistema. Esto es un pequeño esquema de cómo funcionaba la parte de infección. Se inyectaban dos procesos de sistema, como eran WinLogon y SVChost. Luego usaba dos ficheros, uno para el fichero de configuración
que es donde están contenidas las inyecciones, los paneles de control y todo lo que nos va a interesar obtener. Y el otro era donde guardaba los datos robados y que posteriormente enviaba al panel. La descarga se hacía simplemente a través de GET, una petición a un fichero de configuración, y la persistencia en el sistema la conseguía a través de una entrada en el registro. Aquí os dejo una tabla comparativa de las distintas versiones aparecidas de la rama 1X del troyano, en el que se ven los distintos nombres usados por las distintas versiones, los mutex, ficheros de configuración y sobre todo el cifrado. Al principio empezó siendo usado un cifrado simple, propio, y posteriormente añadiría RC4 al cifrado de la config, que lo mantendría hasta la versión 2X que se filtró. Ahora vamos a ver las bases de la versión 2X, que es la que más nos interesa. Y aparte de añadir nuevas funcionalidades, realmente merecía tener una nueva denominación porque cambiaba también el core del troyano. Y aparte de añadir nuevas funcionalidades, nuevos soportes para sistemas operativos y navegadores, añadieron la característica de poder obtener múltiples infecciones. Para eso tuvo que prescindir de las técnicas de ocultación que sí que se usaban en las versiones anteriores, y luego añadieron también una característica peculiar de esta variante, que es el bloqueo de hardware, que no era más que el troyano a la hora de infectar hacía un identificador de la máquina en la que infectaba, de tal forma que luego ese binario no se podía ejecutar en otras. Es una medida más para dificultar el análisis por parte de nosotros, de los analistas. Y ahora veremos un poco más dónde almacenaba esa información de hardware, pero sobre todo quiero que os centréis en la parte de las claves, dónde las almacena y sobre todo cómo las usa. Inicialmente Zeus 2X no tiene un fichero de configuración embebido, pero sí usa lo que nosotros vamos a llamar una static config, que es un pequeño fichero de configuración, no fichero, pero es una configuración que viene embebida con el troyano y que la forma de definirlo en el builder pues es tal que así. O sea, simplemente incluye información sobre las URLs iniciales de descarga para bajarse la configuración que ya tendrá el resto de capacidades, el resto de inyecciones y de paneles de control, y luego las claves usadas que van a usarse tanto para descifrar la config como para comunicarse con el panel. Aquí vemos, inicialmente nos interesa localizar esa static config, que a su vez está soreada con unos bytes que están al final de la última sección del fichero PE, pero bueno, el caso es que una vez en claro obtendríamos la clave, que es lo que está marcado en verde, y podríamos ver las URLs donde contacta inicialmente. Luego, además, aunque la static config solamente incluía una única clave de cifrado RC4, igual que generaba el identificador de hardware único para cada máquina, también generaba una clave única RC4 para dejar la config en esa máquina, de tal forma que se descarga la config del panel de control usando la clave, la descifra usando la clave de la static config y posteriormente la almacena usando la clave autogenerada en esa máquina y la deja en una entrada en el registro. Entonces, bueno, en principio la que más nos va a interesar es la clave que está en la static config, porque es realmente la que usa para comunicarse con el panel de control, aparte de que ahí es donde están las URLs también de los ficheros de configuración que nos van a interesar.
Como os digo, el binario solamente, una vez que el developer realiza la infección, crea unos extradatos en el binario donde almacena toda la información tanto de hardware de la máquina como la otra clave que os comento para el cifrado de la config en esa máquina. Entonces, bueno, esta sería un poco la estructura seguida. Aquí, bueno, se dejaría el nombre del ejecutable, que es pseudo-aleatorio, los nombres del almacenamiento de los datos robados, también pseudo-aleatorio, las claves de registro usadas para almacenar los ficheros de configuración, etcétera. Y ya por último, todo esto, o sea, es relativamente complejo, pero al final la comunicación la hacía a través de un simple get con el panel. Entonces, bueno, no sé si lo habéis cogido todo rápido, pero es un poco lo que quiero que veáis, porque es sobre todo con lo que lo vamos a comparar. Vamos a empezar con las variantes que se han visto anteriores al leak, en este caso la variante 1.4, que convivió un tiempo con la rama 2X del troyano, y que los cambios principales eran en nombres de ficheros, la rutina RC4, que tenía un offset cambiado, simplemente era eso, y los procesos donde se inyectaban pues eran diferentes a los originales de esa versión. Este Zeus, con un nombre un poco sin sentido que le hemos dado, simplemente un Zeus normal que apareció antes del filtrado del código fuente y que simplemente prescindía de una rutina de cifrado de strings que es habitual en Zeus. Él trae las strings codificadas y simplemente esa variante pues prescindía de esa rutina, no tenía más, era una especie de prueba, yo creo que en el código. Pero llegamos a Murofet, a Licat, que es una de las variantes más importantes y que actualmente para mí es una de las botnets más grandes y poderosas, y que se rumorea eso, que o fue una compra del código fuente o es el propio Slavic el que sigue detrás de eso. Inicialmente usaban para la comunicación un algoritmo de generación de dominios, y el fichero de configuración cambió el formato y quitó una capa SOR que traen los Zeus de forma habitual, y en el formato empezaron a usar, en vez del nombre de las entidades y expresiones regulares como tal, empezaron a usar expresiones regulares compiladas, que eran un poco más difíciles de sacar para averiguar la afectación. Posteriormente pasó a usarse lo que actualmente se conoce en Murofet, que es la comunicación a través de peer-to-peer, lo que le da una resistencia importante a intentos de takedowns de la botnet, y luego usaba el DGA simplemente a modo de backup, de tal forma que si no llegaba a conectar con ningún nodo de la red, tiraba del DGA para descargarse nuevos nodos a los que conectarse. Aquí hay unos esquemas del CER de Polonia que hicieron un informe hace unos meses, la verdad bastante bueno, y se puede ver cómo los nodos se comunican entre ellos, pero luego la información robada y demás solamente se hace contra lo que se conoce como supernodos, que no son más que máquinas controladas por el GAN que está detrás de la botnet, de tal forma que encima todos los ficheros distribuidos a través de la botnet van firmados y es difícil llegar a sustituirlos, a inyectar un fichero no aprobado por ellos, y por lo tanto tirar la botnet. De momento nadie ha hecho demasiado al respecto. Otro de los cambios es que cambió el algoritmo de compresión que se usaba en el fichero de configuración y pasó a usar zlib,
Y una de las características más curiosas también, aparte de la capacidad de DDoS, es que era capaz de hacer peticiones HTTP a través de proxy. En las inyecciones muchas veces no todos los recursos están en ellas, sino que se hacen a servidores externos, y en este caso es capaz de usar la red peer-to-peer como proxy para contactar con ellos, con los recursos que necesiten. Vale, aquí otra de las variantes que nosotros hemos nombrado así simplemente porque creaba un proceso. En vez de inyectarse, Zeus normalmente se inyecta en el Explorer exe, y en este caso no se inyectaba y simplemente creaba un proceso. Entonces, pues lo hemos llamado Zeus Process. Y tenía una característica curiosa, que era que cuando tú ibas a buscar la static config, en el sitio donde tenía que estar, pues estaba este mensaje. Que no, como podéis ver, no daba una, está todo mal, pero bueno, que no se diga que no intentó corregirlo, porque a los 2 meses apareció otra versión en la que lo había corregido casi todo, por lo menos. Pero bueno. Seguimos con el plugin que os comenté que había aparecido de SpyEye. Y simplemente eso. Al final no se ha llegado a ver la esperada fusión de los troyanos que se comentaba, y solamente se ha llegado a ver código de Zeus dentro de uno de los plugins, pero nada más allá. Ahora vamos a empezar con las variantes post-leak, que es realmente donde está el tema. Vamos a empezar con Ice9, que fue la primera variante aparecida anunciada en los foros underground rusos. La mayoría de las características ya estaban presentes en Zeus, pero ellos anunciaban principalmente como que tenían una medida anti-tracking, que según ellos era la plaga que asolaba a Zeus y por la que les tiraban todas las botnets. Entonces añadieron esa característica, cambiaron la forma de comunicarse. En vez de get, como hacía Zeus en un principio, pasaron a usar post, y se enviaba una serie de datos que en realidad el único que comparaba para enviarte el fichero de configuración o no es ese hash, que no es más que el ID de la máquina, el MD5, el ID de la máquina, y luego cifrado con RC4. Entonces era bastante fácil simular la comunicación y obtener el fichero de configuración. Y esto era lo que llamaban el sistema anti-tracking, y fue una de las principales novedades que incorporaron. Luego, aparte, el RC4 hicieron una pequeña modificación también, al estilo de lo que hemos visto en la variante 1.4, y simplemente habían cambiado un par de offsets, añadieron ahí un par de sumas y nada más. Zeus 2.3.2.0, nosotros la conocemos también como Zeus AES, y simplemente es una variante idéntica a Zeus, pero que había cambiado el algoritmo de cifrado por AES. Aparte, luego la static config en algunos casos estaba soreada y en algunos casos venía en claro. Y esa era su principal modificación. Rapnip no es una variante de Zeus como tal, pero de hecho es un virus que es capaz de infectar DLLs, ejecutables y HTMLs. Y desde la filtración, pues sí que era capaz de descargarse un módulo que sí que se había basado en el código fuente de Zeus. Últimamente ha hecho ruido porque ha salido alguna noticia diciendo que había aparecido afectación contra Steam, lo cual pues era curioso, pero nada más. Llegamos a Citadel, que Citadel sí que es una de las variantes que más guerra han dado y que realmente
más han evolucionado el código fuente. Y que, bueno, en un primer momento, esto es un comentario de Miquel, de mi compañero Miquel Gastesi, que hizo en su día que, como el algoritmo de cifrado había cambiado, daba la sensación de que podía ser una variante del Zeus AES que hemos visto anteriormente, aunque luego se vio que no, que era algo más que eso. Esto es el texto traducido de cómo se anunciaba inicialmente en los foros underground, y realmente añadieron importantes características. Tenían además un sistema de suscripción, era de suscripción mensual, y podías recibir las actualizaciones del troyano según iban saliendo, aparte de que estaban muy abiertos a cualquier sugerencia que le pudieran hacer sus clientes, lo cual durante un tiempo pues les ha servido ha tenido mucho éxito, ha sido el troyano bancario por excelencia, hasta que bueno, Microsoft este año ha hecho ahí un takedown contra la botnet, aunque no ha acabado con ella del todo, pero bueno, yo creo que le ha hecho bastante daño. Empezamos con el Citadel, con el primer Citadel que se vio, los cambios que había respecto al Zeus original. Y bueno, en primer lugar, vale, usaba RC4 estándar para algunas cosas, como para el descifrado de los extradatas, de los datos extra que están al final del binario y que contenían todo lo que hemos visto antes del ID de hardware, los nombres de los ficheros, etcétera. Entonces, en ese sentido mantenía RC4, pero luego para la configuración pasó a usarse AES. Lo que pasa que esa clave AES no estaba contenida en el binario como tal, sino que se calculaba a partir de la clave RC4 inicial contenida en la static config, como hemos visto inicialmente. Esa parte, la de la static config, era idéntica. Estaba soreada, contenía la clave RC4 y las URLs iniciales de descarga. Pero usando esa clave, aquí, bueno, hay un trozo del sitio donde se ve más o menos las llamadas a las distintas operaciones que hace, de tal forma que con la clave RC4, la he llamado, bueno, a skip. Aquí con la clave RC4 hace el MD5, y después hace otro RC4 de ese MD5, y ahí obtendría la clave AES que posteriormente usaría para descifrar el fichero de configuración. Luego aparte, lo que yo os comentaba de la segunda clave RC4 calculada por cada binario para almacenar el fichero de configuración, ahora eso desaparece y simplemente calcula una nueva clave para la comunicación con el panel. De tal forma que a partir de la clave AES ejecuta el vector de inicialización RC4 y obtiene esa clave de comunicación. De tal forma que tendríamos la clave RC4 que viene en la static config, a partir de la cual obtiene las demás. Obtiene la clave AES para el fichero de configuración y la clave RC4 que usa para la comunicación. Lo único que las dos últimas son calculadas en tiempo de ejecución a partir de la primera. Luego, la parte de comunicación cambió bastante. Realmente es el que más lo complicó. Realmente sí que era un anti-tracking más efectivo que el usado por ICE9. Y bueno, usaba POST, y en el payload, aparte de 20 bytes aleatorios que metía al principio, luego metía el MD5 de lo que se ve aquí, que no es más que una login key, que es una clave que usa para identificar, bueno, la botnet, no sé si tanto la botnet como la campaña, y que empezó a incorporar Citadel en todos sus troyanos, de tal forma que identifica a su binario
y se identifica el archivo que quiere recuperar. Y todo esto lo cifra con la clave RC4 que hemos dicho, que había calculado a partir de la primera, que a su vez calculaba la clave AES y que después calculaba la clave RC4. No pretendo que os quedéis con todo esto, pero por lo menos que tengáis una idea y lo podáis consultar después. Eso era la primera versión del troyano. Después han aparecido más, la 1.345 estuvo también durante bastante tiempo. Y a lo que hemos visto anteriormente, habría que añadir la modificación del RC4, que en principio era estándar. Le añadió la login key, que hemos visto que ya usaba en la comunicación. Ahora además lo añade en el algoritmo RC4 para modificarlo. Y además la clave de comunicación que se calculaba a partir de la clave AES que se obtenía, como os he comentado antes, pues también se había cambiado el vector de inicialización de RC4 usando una nueva clave que hemos llamado SALT-key y entonces este sería el algoritmo y aquí podéis ver simplemente la constante que han añadido para modificarlo y hacer operaciones sobre él. Finalmente, bueno, la versión 1.351, que ha sido la que más ha durado en el tiempo, aparte de todas las modificaciones que hemos visto en la anterior versión, añadía una nueva clave más. Ahora no solamente estaba modificado el algoritmo RC4, sino que también habían modificado el algoritmo AES con una nueva clave, con una nueva short key, y que se podía obtener en el binario. Ahí todos esos 16 bytes formarían la clave, la short key que usa para modificar el algoritmo AES haciendo un sort con ella. No es más que eso. Y por último, la versión que ha aparecido, que saltaron de la 1.351 a la 3.1, a la 3.0.3.1, además de todo lo anterior, usaban esa SALT key que hemos visto que habían usado para modificar el algoritmo de inicialización RC4. Habían añadido una nueva operación sort después de todo ello, en el que usaban esa clave y hacían otra serie de operaciones sencillas, pero que al final lo único que pretenden es dificultar el análisis del mismo. Por fin, bueno, llegamos a Kings. Llegamos a Kings, que últimamente ha habido polémica con él. En principio se anunció como un nuevo rey de los troyanos bancarios, pero que en principio no tenía muchas características nuevas. La mayoría estaban ya presentes en Zeus, pero bueno, como RSA lo anunció a bombo y platillo en julio, pues se empezó a crear mucho hype detrás de él y resulta que ellos hacen un anuncio de un foro, de un post que han visto en un foro anunciando este troyano, pero no tienen nada más. Entonces resulta que RSA pone un post creando un montón de expectación sobre él, pero no hay ningún detalle técnico. Posteriormente resulta que nosotros miramos hacia atrás y decimos, coño, pero si esto de lo que están hablando ya lo hemos visto, lo que pasa que no lo llamábamos Kings, no habíamos visto la parte del panel y no sabíamos cómo se llamaba. Y ahí mi compañero Miquel también, que había anteriormente al post de RSA, había escrito sobre esta variante sin saberlo. Pero es que nosotros lo vimos antes, pero es que Fox IP, que está Frank por ahí, no sé si está aquí, pero lo habían visto incluso antes. Ellos desde 2011
Lo habían estado viendo principalmente porque están afincados en Holanda y por lo visto estaban muy orientados hacia entidades holandesas y no sé cuál, bueno, alguna más, y por eso lo tenían más o menos controlado. Y en el post básicamente decían que no era más que un Zeus levemente modificado y que ni siquiera se estaba usando ampliamente ahora, sino que la gente había empezado a migrar a otra variante de Zeus. Pero fueron los primeros en arrojar un poco de luz y los que realmente hicieron un análisis técnico del troyano más allá de lo que había enseñado RSA. Y quería destacar una de las características que más identifica a este troyano y es la parte de usa la parte de la static config. En vez de hacer un simple sort como se hacía antes, ahora usan una capa de ofuscación extra realizada con una máquina virtual, de tal forma que las operaciones sobre la static config ahora las hace una máquina virtual que se cree que puede ser VMProtect. En realidad, que VMProtect es una protección comercial que se usa habitualmente para software comercial para proteger temas de serials y cosas así. Pues ellos lo han incorporado en esa parte de la ejecución del troyano, dificultando enormemente la extracción de esa static config y por lo tanto tanto las claves como las URLs iniciales de descarga. Ahí bueno, se ven los handlers que usa para manejar los opcode y en cada ejecución son diferentes y la verdad es que de forma estática es bastante complicado llegar a obtenerla. Este sería el aspecto del panel de control. Como veis, Kins viene de Casper Internet Non-Security y quiero que os quedéis con él básicamente porque estos días, esta semana, ha habido un poco de confusión con otro troyano que vamos a ver ahora, que se llama PowerZeus y que no tiene nada que ver con Kins. Resulta eso, que esta semana Xylitol, que seguro que muchos seguís su blog, es un francés que suele poner cosas muchas veces interesantes, pero muchas veces usa trabajo de los demás y suele pisarlo y le da igual. O sea, él escribe y lo que quede, lo que salga, salió y nada más. Y esta semana ha tenido una cagada bastante importante porque resulta que ha escrito un artículo sobre Kins diciendo que él había recuperado el toolkit en el que se habían basado para hacer Kins y se mete precisamente con Fox IT diciendo que ellos no tienen ni idea de lo que están hablando, que el Kins del que están hablando no es el Kins en realidad, que el Kins verdadero es el que tiene él entre manos. Y resulta que es todo lo contrario. Él está hablando de otro troyano completamente diferente y Fox IT realmente era el Kins original. Por ahí nos nombraba también a nosotros, pero bueno, no decía nada malo. Decía que nosotros habíamos hablado sobre esa variante, pero tampoco era esa variante. En un comentario, bueno, le ponen un poco las pilas, pero se justifica diciendo que RSA también se había equivocado y demás. Pero vamos, resumiendo, que el troyano del que está hablando es un troyano que no tiene nada que ver con Kins, es un troyano modular que simplemente se trata de un dropper conocido como PowerLoader que tiene a Zeus como una DLL de forma opcional. La característica principal en cuanto al tema que estamos tratando es que usa una clave RC4 estándar, pero la almacena fuera de la static config. En vez de en la sección habitual, está contenida en la sección data 1 del binario y en vez de soreada con la
los primeros bytes al final de la última sección del fichero PE, pues tiene una clave fija de 4 bytes. Y no cuenta, por supuesto, con la parte de la máquina virtual que sí que tiene keys y que lo identifica. Y este es el panel de control del que el propio Xylitol habla, pero que, como veis, no hay ninguna mención ni ninguna imagen que diga que es keys, al contrario que veíamos aquí, que se ve claramente como este panel de control sí que es el de keys. Seguimos con Skynet, que ha sido una variante curiosa, más que nada porque el botmaster que estaba detrás de ella hizo un IAM-A, malware coder a botnet operator en Reddit. Y nada, básicamente respondía a las preguntas que le hacía la gente, y lo podéis consultar ahí, están todas las respuestas. Y lo que hizo sobre Zeus es modificarlo para que la comunicación se hiciera a través de Tor. En vez de a través de la forma habitual, pues simplemente instalaba un cliente de Tor, o sea, sus binarios son gordísimos, ocupan como 15 megas, y él en la propia entrevista lo comenta, lo distribuía a través de peer-to-peer, simulaba pues la típica peli que te bajas y luego pues él distribuía el troyano a través de ahí y se conectaba a través de Tor, como os digo. Luego aparte le añadió la capacidad de DDoS y minería de bitcoins, pero luego para el cifrado usaba RC4 estándar, y tanto los dominios Onion como la clave privada usada para conectarse a Tor se podían encontrar en esa ruta. Luego, otra variante menor de las que hemos visto es el Zeus que hemos llamado SSL, básicamente porque se comunicaba usando HTTPS, y tenía una modificación muy al estilo de ICE9, modificando un par de offset de la rutina RC4 y nada más. Zeus 4333, como aparecía en su fichero de configuración, realmente es muy similar a ICE9, nosotros creemos que viene de ahí. La comunicación es idéntica y en vez de usar el algoritmo que ya había modificado, pues ha vuelto al algoritmo estándar. Otra de las variantes quizá más curiosas es lo que hemos llamado Zeus Task, que en realidad simplemente era porque creaba una tarea y creaba un servicio, y nosotros creemos que quizá puede venir de la variante que era visible el proceso, porque creaba dos procesos, no se inyectaba. Aunque poco antes de venir de una variante de esta familia que ya se inyectaba en el Explorer, pero su característica principal es que no es bancario. Es el primer troyano Zeus no bancario que hemos visto. Y la config, la static config viene en claro y no tiene, o sea, como veis, la ruta de las URLs donde hace la comunicación no traen el path extra que suele traer con un fichero de configuración para descargar, sino que venía la URL sin más. El cifrado usado era RC4, pero la variante se usa principalmente para click fraud. La verdad es que la comunicación se la han currado porque no es la habitual que hemos visto hasta ahora, sino que se genera una clave aleatoria por cada petición que hace usando mersen más una semilla de tiempo, y luego recibe comandos para hacer click fraud. Básicamente lo hace de forma transparente al usuario, entonces por detrás está constantemente haciendo peticiones a páginas de cualquier tipo de publicidad y generando ingresos a través de esa técnica. Hace no mucho también tuvo mucho hype
RSA, como siempre, que tiran la piedra y lo dejan ahí, no dan más detalles. Una variante que supuestamente hacía peticiones a Instagram para ganar en popularidad las distintas cuentas que quisieran ellos, y yo creo que podría ser la misma variante. Lo que pasa es que como ellos no suelen dar detalles técnicos, la verdad es que no lo he podido verificar. Aquí os dejo, bueno, esto es un infierno, pero os dejo una comparativa más que nada para consultarla si hace falta, con todas las diferencias principales en descifrado, de comunicación de las distintas variantes. Y nada más, bueno, concluir aquí también mi colega Miquel, un comentario que hizo hace mucho, que tiene mucho sentido. La verdad nos volvemos locos con todas estas variantes. Y bueno, como sabéis, hace no mucho se ha filtrado también el código fuente de Carver, así que me parece a mí que va a pasar un poco lo mismo. Esperemos que no, pero ahí está. Y bueno, nada más. Cualquier petición sobre muestras que necesitéis o que queráis para hacer vuestros estudios y demás, me lo podéis pedir ahí. Y luego también os recomiendo, aquí os dejo en los comentarios de la presentación, el plugin. Bueno, yo había escrito un plugin para Citadel, pero JC, que está por aquí, de Inteco lo mejoró, añadió un montón de familias nuevas, y podéis descargaros ese plugin para Citadel, para Volatility, de la página de Inteco, y la verdad es que es muy útil para identificar una posible infección. Os dice las claves del binario, os dice qué familia es, y nada más, eso es. Lo dejamos ahí.